bonito porque nos protege. Por eso decimos así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se fijan que es una oración de protección? Sí. Bueno, entonces este tema se llama ¿Quién hizo la Biblia? Así se llama. Y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo. Bueno, ustedes revisan, cuando ya esté. Mateo ¿Qué? Mateo 1. Dice el Nuevo Testamento. Vamos, antes del 1 dice Nuevo Testamento. Y si aprendemos esta clase, uy, qué bonito va a estar eso, ¿Saben por qué? Porque vamos a ver muchas cosas que nos van a servir para toda nuestra vida. Y yo cuando estoy estudiando esto me siento alegre, me siento contento de estar descubriendo cosas bien bonitas. ¿Sí? ¿Ya están todos ahí? Sí. Bien. Miren, entonces estamos en Mateo, ¿no? Ok. Ahora vamos a apuntar así. Algunos ya saben y otros no, pero los que no sepan, la Biblia se divide en dos partes. Apúntenle los que no sepan. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los que ya se lo sepan, pues ya lo apunten. Okay. Ahorita solamente voy a hablar del puro Antiguo Testamento que está aquí. Es este. Ustedes lo tienen ahí. Nada más esta parte, ¿sí? Sí. Nada más esta parte quiero que fijen en su mente que solamente va a ser el Antiguo Testamento. Esta parte de aquí. ¿Ok? Nada más. No me voy a meter con el Nuevo Testamento, No voy a explicar lo del Nuevo Testamento, no. Lo del Antiguo Testamento, es muy importante. Ok. Entonces con eso vamos a comenzar con esto. ¿Qué significa la palabra Biblia? Si no se la saben, apúntenle. La palabra Biblia es de origen griego y significa libro. Significa libro. Eso es lo que dice, ¿no? Libro o rollos también. Recordemos que eran rollos los que tenían antes. O libros muy ásperos, que les decían códices. ¿Verdad? Entonces eran rollos de papel muy corriente. La Biblia entonces es una colección de libros. Es una colección de libros. Son muchos libros en uno solo. Ya saben cuántos. Son 73, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿No voy muy aprisa o estoy bien? Es una colección de libros. En total, 73. Y ahorita estamos viendo la división. Se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bien. Ahora nada más tenemos entonces el Antiguo Testamento, ¿no? Pero estoy hablando ahorita globalmente, ¿no? Voy a seguir. Ahora, ahí apuntan quién hizo la Biblia, No se trata de decir ahí quién la escribió, no, sino quién la hizo. No se trata aquí de ver cuántos libros, no se trata de ver quién juntó todos los libros en uno solo y dijo, de aquí en adelante esto va a ser palabra de Dios y no se va a mover, nadie puede cambiar eso. Eso es lo que se quiere decir cuando decimos quién hizo la Biblia. Quién juntó todos los libros en uno solo y dijo, estos son los libros que van a componer la palabra de Dios y no se van a mover, no se van a agregar ni uno ni quitar, nada. Vamos a aprender la fecha, quién lo hizo, todo eso. Bueno, bien.
los libros de la Biblia fueron escritos por los judíos o pueblo hebreo y por los discípulos o por los apóstoles. Ok. Ahorita nada más estoy explicando eso para después ya meterme con el Antiguo Testamento, nada más, ¿eh? Entonces, ¿quién los escribió los libros de la Biblia? Los escribieron los judíos o el pueblo hebreo y los discípulos o los apóstoles de Jesús, que también eran judíos. Los apóstoles también eran judíos. Antiguamente se escribía sobre hojas muy corrientes que les decían papiros, que no duraban mucho tiempo, y sobre pergaminos, rollos, que eran hojas hechas con piel de oveja y chiva o vaca. Tanto los papiros como los pergaminos se presentaban en forma de rollos o códices, así con muy burdo, un libro muy áspero, no como tenemos ahora, claro. Bueno, ¿dónde están esos libros? Son copias nada más. Originales no hay, se perdieron. Puras copias hay y están en el Vaticano. Ahí están. Así es que el Vaticano tiene, o sea, la Iglesia Católica tiene todo eso, todas esas copias de esos libros. ¿Ves? Tiene copias. ¿Qué hacían antiguamente que no había imprenta? Pues había monjes que se dedicaban solamente a copiar. Imaginemos nosotros 50 monjes que nada más vivían para eso, para estar copiando las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, copias y copias y copias. Bueno, porque no había imprenta. Bueno, ahora sí ya me voy a meter con ¿Vamos bien? ¿Sí? No hay duda ahí para seguirle. ¿Vamos bien? ¿Todo? Sí. Entonces, ahora sí les voy a hablar del puro Antiguo Testamento. ¿Cuándo se hizo el Antiguo Testamento y cómo? ¿Cuándo se hizo el Antiguo Testamento y cómo se hizo? Recuerden que ¿quién juntó los libros en uno solo? ¿Verdad? Eso quiere decir quién hizo el Antiguo Testamento. Estoy hablando del Antiguo Testamento nada más. Podemos decir así: la primera Biblia se hizo aproximadamente el año 200 antes de Cristo. Antes de que viniera Cristo al mundo, se hizo la primera colección de libros. ¿Qué quiere decir eso de que se hizo? Que se juntaron todos y dijeron, estos van a ser libros que no se van a quitar ni poner. Nadie le va a quitar libros o agregar libros, ¿verdad? Ni poner, ni quitar ni poner, pues, ¿no? Entonces, ¿cuándo se hizo eso? Se hizo aproximadamente 200 años antes de que viniera Cristo. De manera que aquí tenemos estos libros, como ya dijimos, el Antiguo Testamento, aquí está el Antiguo Testamento, el montón de libros. Estos se hicieron 200 años antes de Cristo. Estos. Okay. Entonces, ahora vamos a ver quién los hizo. ¿Quién los hizo? ¿Quién los juntó? Y dijo, estos libros van a ser el Antiguo Testamento. Estos libros son, se consideran el Antiguo Testamento y no se van a mover para nada, ni van a quitarse, ¿verdad? Ninguno, no se va a quitar ninguno, ni van a agregar nada tampoco. Entonces, esto se hizo, el Antiguo Testamento se hizo 200 años antes de Cristo. Ahora, ¿quién lo hizo? Lo fueron un grupo de judíos, en total 70 judíos, los que hicieron esto. Escogieron los libros, estos libros que vemos aquí, los estuvieron escogiendo, a ver qué libros qué libros vemos que son realmente los inspirados por Dios, los que nos hablan de Dios, y qué libros no, porque había otros libros, había más, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo hizo? 70 judíos. Acuérdense que Cristo todavía no venía. Entonces los judíos fueron los que hicieron
el Antiguo Testamento. ¿Cuántos? 70. 70 judíos. Se dice que todos lo hicieron por separado y que al final todo coincidió. Todos dijeron, sí son estos, son. Todos los escogieron, los libros, ¿no? Ellos, y todos coincidieron. Y como eran 70, entonces le llaman a esto, le llaman la Biblia de los 70. Así se le llama, la Biblia de los 70. Al Antiguo Testamento se le puede llamar Antiguo Testamento, Antigua Alianza, Antiguo Pacto, y también se le puede llamar la Biblia de los 70. ¿Cuántos libros tenía? 46. Solamente escogieron 46 libros. ¿Cuándo pasó esto? El año 200 antes de Cristo. Sí. Entonces también hay una palabra que usan los estudiosos que se llama canon, así le dicen también. El canon de Alejandría se llama. También se le llama así, canon de Alejandría. Pero la palabra canon, a veces, yo no quiero usar esa palabra porque a veces son, que no se conocen, pero bueno. El canon quiere decir lista de libros, eso quiere decir, autorizados. Eso quiere decir canon, lista de libros autorizados oficialmente. Eso quiere decir. Entonces, repito, no, estamos estudiando solamente el Antiguo Testamento. O Biblia de los 70, ¿verdad? O canon de Alejandría. Si quieren apuntar todo eso es bueno para acordarse. Canon de Alejandría. Es algo de como 40. 70. 70. Sí, o sea, es la Biblia de los 70. O canon de Alejandría. Tenía 46 libros. Y tenía 46 libros. Y se hizo 200 años antes de la venida de Cristo. Es decir, de ahí para acá no se movió, hasta la fecha no se han movido. Aquí están los 46 libros, todavía, desde 200 años antes de Cristo, aquí están todavía y no se han movido. Se le llama Antiguo Testamento, o canon de Alejandría, por haberse hecho en la ciudad de Alejandría, ahí se reunieron. Así que, yo creo que ya pasamos a otra parte, ¿no? O sea, estamos hablando del Antiguo Testamento, ahora pasamos a otra sección, no me voy a mover todavía del Antiguo Testamento, sino vamos a explicar otra cosa. Cuando Jesucristo andaba predicando, ¿se acuerdan más o menos cuándo andaba predicando Cristo? Si no, para decirles. Recuerden que Cristo comenzó a predicar a partir del año 30. Y duró 3 años su predicación. Si no lo saben, apunten. Está en Lucas 3, Lucas 3:5 me parece. Vamos a ver. Lucas 5:3 me parece. Lucas 5:3. Vamos a ver, ¿es cierto? No, es ese. Ese no es. Es 3:22. Vamos a ver, ahorita les digo dónde está. Ok, es Lucas 3:23. Apúntenle mejor porque no la puse ahí. Aquí nos dice cuándo comenzó a predicar Jesús en esa parte de la Biblia. Lucas 3:23. Nomás no se vayan a confundir, no estoy hablando solamente del Antiguo Testamento, pero tuve que recurrir acá para mostrarles cuándo comenzó a predicar Jesús. Ahí dice, vamos a ver qué dice ahí, Lucas 3:23. Dice que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Entonces ya ven, Jesús tenía ¿cuánto? 30 años. ¿Y si se acuerdan que cuándo se comienzan a contar los años o no? El nacimiento de Cristo. A partir del nacimiento de Cristo se comienzan a contar los años. Entonces, Jesús comenzó a predicar el año 30. Porque comenzó a predicar el año 30 y duró su predicación 3 años, nada más. Bien, entonces cuando Cristo andaba predicando, ¿ya había esto o no?
No. Sí, sí, ahí había. Recuerden que 200 años antes de... Sí. Ándele, acuérdense de eso, porque es importante eso. Entonces, cuando Cristo andaba predicando, ya existía el Antiguo Testamento o Canon de Alejandría, ¿verdad? Canon de Alejandría, o la Biblia de los 70. ¿Sí? A eso se le llaman todos estos libros del Antiguo Testamento. Ok. Entonces, cuando Cristo andaba predicando, cuando habla él de la Biblia, ¿a qué Biblia se refiere? Al Antiguo Testamento. Exactamente, al Antiguo Testamento. No se va a referir al Nuevo porque no había. No había. ¿Okay? Entonces, cuando los apóstoles también hablan de la Biblia, hablan del Antiguo Testamento. Vamos ahora sí, 2 Timoteo 3:16. A ver qué dice ahí. Estamos hablando del Antiguo Testamento, nada más que me meto al Nuevo para ver ciertas cosas como estas, ¿no? Dos Timoteo 3:16. Y ahí vamos a discernir las cosas con claridad, y ya veo que vamos entendiendo bien. Vamos a ver ahí, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Muy bien. ¿Se fijan lo que dice ahí? Toda escritura es inspirada por Dios. ¿A qué escritura se refiere? Al Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. Sí. Muy bien. Bueno, otra cosa también, cuando Jesucristo andaba predicando nunca dijo escriban libros. Escriban lo que estoy diciendo, nunca dijo eso. O sea que Jesús no mandó escribir. No. El único libro que sí mandó escribir fue el del Apocalipsis. Ese sí, porque ahí dice, yo te digo, escribe esto, lo que ves estás bien, pero todos los demás no. Así es. Entonces cuando el apóstol San Pablo dice ahí que toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere al Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento. ¿Sí, ¿Sí estamos bien o no? ¿Sí le expliqué? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. ¿Qué era 2 Timoteo? 2 Timoteo 3:16, ahí está. 2 Timoteo 3:16. Ahí está. Entonces, cuando dice el apóstol San Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere al Antiguo Testamento y a ciertos libros que ya había. Se supone que los evangelios ya estaban, porque el Nuevo Testamento, me va a meter un poquito al Nuevo Testamento, pero no se revuelvan. A mí me costó mucho trabajo hacer esta lección, estudiarla, porque yo soy muy lento en el aprendizaje, ustedes rápido la van a entender. Miren, entonces, cuando el apóstol Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, se refiere al Antiguo Testamento y a ciertos libros que ya había. Pero no estaban completos, pues, porque el apóstol Pablo no sabía que esta carta que él escribió iba a meterse en el Nuevo Testamento, él no sabía eso. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, se refiere al Antiguo Testamento. ¿Por qué hay que explicar esto? Porque nosotros podemos decir así, ¿no? Los que no son católicos dicen, miren, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque aquí dice en 2 Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios. Ok. Y cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, ¿a qué libro se refiere? A toda la Biblia. A ver, enséñeme la relación del libro, ¿sabes? ¿Está ahí? No hay. La misma Biblia no dice, la Biblia se va a componer de tantos libros, así no dice, en ninguna parte dice así. Entonces, y estas cosas ellos no las saben. ¿Y saben por qué no se las explican? Porque se van a dar cuenta de que lo están engañando. Ahorita les voy a decir por qué. Pero vamos a ver por qué. Entonces, pues, cuando dice el apóstol San Pablo que toda escritura es inspirada por Dios, no se refiere a toda la Biblia, sino al Antiguo Testamento y algunos cuantos libros que ya estaban escritos. Ok. Ahora sí me voy a pasar al Nuevo Testamento, ¿ok? Al Antiguo Testamento ya lo dejamos, ¿ok?
Nomás voy a hacerle una repasadita a ver si le captamos bien, ¿no? Una repasadita todo. Entonces, la Biblia de los 70, ¿cuántos libros tiene? 46. 46. ¿Quién los escribió? Judíos. Los judíos. ¿Cuándo se hizo el Antiguo Testamento? 200 años Antes de Cristo. ¿Quién los hizo? el pueblo hebreo. Digo, ¿quién los escribió? Los judíos. Okay. Y los escribieron en el idioma hebreo. ¿Sí? Los escribieron en el idioma hebreo. Entonces, me faltaba una cosa que explicar ahí. Estoy hablando otra vez, me vuelvo otra vez al Antiguo Testamento, que se me olvidó algo. Los judíos escribieron en hebreo estos libros, pero el canon de los 70 fue escrito en griego. Es decir, estaban los libros, los 46 libros en hebreo, ¿no? Entonces los 70 escogieron todos los libros, los revisaron todo, y quitaron los que no había, eran más, pues, por decirlo así, ¿no? Y quitaron los que no eran y pusieron nada más 70. Bueno, y ellos los escribieron en griego. Los transportaron del idioma hebreo al griego. Y eso es lo que le llaman. Entonces, la Biblia de los 70 está escrita en griego, originalmente. ¿Sí? La de los 70. Bueno, la transportaron del idioma hebreo al griego. Y así quedó. ¿Ellos ¿Sí? mismos? Ellos mismos, sí, ellos fueron los que hicieron eso. La Biblia de los 70, eso fue lo que hicieron. La transportaron al idioma griego. ¿Sí? Bueno, entonces, pero también está en el idioma original, también está, ¿verdad? Pero ahorita vamos a meternos a otra parte. ¿Ya? Entonces, la misma Biblia no dice en alguna parte de cuántos libros se componen. No hay en ninguna parte. No hay una relación que diga, estos son los libros que van a componer la Biblia. No hay. La Biblia tiene su índice, claro, pero el índice no es parte de los escritos. Eso se pone para estudio. Ni tampoco tenía capítulos, ni versículos tampoco. Ni tenía esto que dice aquí, encabezado, tentaciones en el desierto, no, cosas así, tampoco tenía. Ni comentarios abajo, ¿se fijan? Entonces, bueno. Ok, ¿vamos bien? Ok, nos pasamos entonces ahora. Sigo explicando esto, ¿no? Entonces, no hay en ninguna parte, pues, una relación de libros en la Biblia que diga, así va a ser la Biblia de tantos libros. No hay en ninguna parte. Bueno. Ahora vamos a pasar a otra parte del tema, donde ¿qué va a pasar con esos libros del Antiguo Testamento? ¿Qué va a suceder con esos libros? Bueno, me equivoqué. Vamos a regresarnos otra vez al Antiguo Testamento. Voy a hablar del Antiguo Testamento otra vez. ¿Qué pasó con esos libros del Antiguo Testamento? 46. Ok. En el año 90 después de Cristo, eso es bien importante que apunten. En el año 90 después de Cristo, pues Jesús ya había resucitado y ha salido al cielo, ¿verdad? Entonces, en el año 90 después de Cristo, se reunieron unos judíos de Jerusalén que estaban en contra de la predicación de Jesús. Eran anticristianos. ¿Sí? Los que perseguían a Jesús, los que no querían nada con Jesús, los que perseguían a los apóstoles, los que perseguían a la iglesia, que no querían a la iglesia, se reunieron en el año 90 en la ciudad de Yamnia. Está medio raro. Es Y-A-M-N-I-A. Yamnia. O Jamnia, también con J. Con Y o con J, como quieran escribirlo, así lo digo. Entonces, se reunieron y dijeron que no estaban de acuerdo con los 46 libros. ¿Okay? Dicen que no estamos de acuerdo con los 46 y quitaron 7. Quitaron 7 libros.
esos 7 libros que quitaron, los quitaron porque, según los comentarios que hicieron, es que porque se parecía a la predicación que hacían los apóstoles, y como estaban en contra de Cristo, no los querían, no quisieron esos libros. Y también porque estaban escritos en griego, 2 cosas. Estaban escritos en griego y porque se parecía ¿cómo se llama? A lo que decían los apóstoles, a lo que predicaban los apóstoles. Por eso los quitaron, esos 7 libros, esos 7 libros. Y adivinen, ¿qué Biblia actualmente no tiene esos 7 libros? Adivinen, ¿qué Biblia actualmente no tiene esos libros? La Biblia protestantes. Los testigos de Jehová y los que no son católicos usan esa Biblia. La Biblia de los que estaban en contra de Jesús, los quitaron esos libros. Ellos no saben eso. Así está en la historia. Entonces, no aceptaron esos libros. Y las Biblias de los protestantes no tienen tampoco esos libros. Sí. Y la Biblia de nosotros sí tiene esos libros, porque nosotros usamos el canon de Alejandría, con 46 libros. Y ellos usan el canon de Yamnia, el canon de Yamnia, que tiene 39 libros nada más. Sí, apúntenle ahí, tiene 39 libros nada más. Se reunieron esos judíos, esas autoridades judías, ¿verdad? Y no aceptaron el canon de Alejandría. Y ellos hicieron su propia lista de libros, y quitando esos 7 libros y fracciones de alguna otra parte que ahorita no quiero meterme porque nos tardamos más, pero lo importante es que quitaron esos 7 libros, ¿no? Lo más importante. ¿Ellos tienen el canon de qué canon? El canon de Yamnia. ¿Ellos tienen o no? Los judíos tienen el canon de Yamnia con 39 libros nada más. Así, los judíos que están en contra de Jesús. ¿Cuándo sucedió eso? El año 90. Quitaron los judíos. Entonces quiere decir que hay 2 cánones o 2 listas de libros, ¿sí? La de los 70 y la de estos judíos de Yamnia. ¿Okay? Estos son estos no los aceptaron, pues, ¿okay? Se le dice también canon de Palestina. También si quieren apuntarlo ahí, también se le dice canon de Palestina. Es canon de Palestina o canon de Yamnia, ¿verdad? Cualquiera de las 2 cosas. ¿Canon de qué? Palestina. Sí. Se reunieron en una ciudad que se llamaba Yamnia, cerca de Jerusalén, y ahí acordaron quitar esos libros, y los quitaron. Pues nada más que ellos usan nada más el canon de 39 libros, los judíos, porque ustedes saben que los judíos no aceptan el Nuevo Testamento, ya saben, ¿no? Bueno. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Continuamos? Sí. Ok, entonces ya está. Vamos a continuar entonces. Ahora sí me paso al Nuevo Testamento. Y disculpen que hace rato me equivoqué. Entonces pasamos al Nuevo Testamento. Ok, ahora vamos a empezar. Entonces, miren, el Nuevo Testamento se hizo, apúntenle ahí, el año 382. Fíjense cuántos años pasaron para hacerlo. Pasaron muchos años. El Nuevo Testamento se hizo el año 382 después de Cristo, claro. 382. 382 después de Cristo. O sea, se tardaron muchos años. ¿Se fijan? 300 y tantos años se tardaron en hacer el Nuevo Testamento. ¿En qué año dijo? 382 después de Cristo. O sea que Jesús se fue, se quedaron los apóstoles empezaron a predicar, ya sin Jesús, y así se la pasaron mucho tiempo, solamente predicando,
con el Antiguo Testamento y ciertos libros que había ahí. Después empezaron a usar los libros del Nuevo Testamento, algunos, ¿verdad? Y después se empezaron a mezclar libros que no eran genuinos, que eran falsos, ¿no? Se empezaron a mezclar ahí, ¿ok? Al paso del tiempo. Entonces, así pasó el tiempo, empezó a pasar el tiempo, ¿verdad? Y entonces hasta el año 382 se reunieron los obispos en un concilio, es decir, en una reunión de obispos, se le dice concilio, y ahí escogieron los libros que iban a componer el Nuevo Testamento. Son 27, escogieron 27 libros nada más. 382. En el año 382 escogieron los libros que iban a componer el Nuevo Testamento. ¿Cuántos fueron? 27. 27 libros escogieron. Nada más. ¿Había más? Había muchos. Pero por eso se reunieron para escogerlos. Por ejemplo, está por ejemplo el Evangelio de María Magdalena. Está el Evangelio de Tomás. Está el Evangelio de Pedro. Así hay muchos. ¿Cuántos libros escogieron? 27 nada más. Entonces, ¿y por qué tuvieron que escogerlos? Porque no decían las cosas correctamente. Decían cosas que no eran ciertas. A través de los años, pues fue pasando el tiempo y luego se perdían algunas copias, podían copiar todo eso y se metían libros que no tenían nada que ver con el Evangelio, ¿verdad? Así como por ejemplo ese que anda por ahí, que es el Código de Da Vinci. No sé si ustedes han oído decir. Sí. Es una película que Jesús tenía mujer que era Magdalena, que no sé qué. O sea, a libros como ese tipo se mezclaban. Entonces perturbaban a las comunidades, perturbaban a las iglesias, a las parroquias, los perturbaban. Porque se mezclaban con otros libros, pues. Porque, ahora apunten esto, el Nuevo Testamento se escribió entre el año 50 y 100. Es decir, en la mitad del siglo I se escribió el Nuevo Testamento. El siglo, entre el año 50 y 100 después de Cristo. ¿Entre el año 50 y 100. Por ejemplo, la carta del apóstol San Pablo que vimos harto se escribió el año 61. Pues, y el último libro que se escribió fue el del Apocalipsis, como por ahí por el año 90. Y de allí para acá ya no se aceptaron más libros. ¿Ya? ¿Pues bien? Ok, bueno. Entonces, cuando se reunieron los obispos, dijeron esto: no vamos a aceptar libros hasta el año 100 nada más, que es lo más cercano a Cristo. Y del año 100 ya no vamos a poner más libros. Bueno, del año 100 para atrás, sí, del Nuevo Testamento. Del año 100 para adelante ya no. Así que había más, claro. Ustedes saben que en el Vaticano hay un archivo gigante y en ese archivo está todos los papas que ha habido, todas las cartas que escribe, todo eso, ¿no? Si ustedes ven en el internet, pongan ahí archivo del Vaticano y verán que esto es un enorme, imagínense 2000 años de archivo, tienen muchas cosas. Entonces, pues entre el año 50 y 100 se escribió el Nuevo Testamento, después de Cristo, ¿no? ¿Okay? Acá antes había dicho el Nuevo Testamento se escribió en 382 años después de Cristo. No, la Biblia se hizo el año 382 después de Cristo. La Biblia, sí. Es decir, cuando digo se hizo, se juntaron los libros, se escogieron los libros. Eso quiere decir que se hizo pues la Biblia, ¿no? Se juntó, ¿sí? Por eso decir que esta clase me costó mucho trabajo aprenderla. Entonces se juntó. Ahora bien, ya que tienen junto
que tienen juntos los 27 libros, el Papa dijo, bien, ahora vamos a agregarle los 46 del Antiguo Testamento. Vamos a revisarlos también y los vamos a agregar. Los revisaron y los agregaron. Entonces suman 27 más 46, 73. ¿Qué es la Biblia que tenemos nosotros con 73 libros? Sí. Entonces, fue cuando entonces se hizo la Biblia, el año 382. Bueno, no es cuando se escribió, sino cuando se hizo, cuando se juntaron todos los libros. ¿Cómo pasó esto? Bueno, el Papa dijo, ok, pues hay muchas cartas que escribió el apóstol San Pablo, hay que traerlas, ¿verdad? Hay que juntarlas todas, y van a la iglesia de Filipos y traen una carta de allá. Van a la ciudad de Corinto y traen la de allá. Ve a ver la parroquia de Éfeso, ya la otra carta, ya la tienen guardada. ¿No? Las juntaron todas, más los que suponían que eran inspirados por Dios, pero que no eran. Entonces los juntaron todos y los empezaron a revisar. ¿Por qué? Porque había perturbaciones en las comunidades. Imagínense que llegue esa supuesta carta, ese supuesto escrito de Da Vinci a una comunidad. ¿Se imaginan? O otros de María Magdalena, el Evangelio de María Magdalena, que no dice cosas correctas. Entonces escogieron esos libros, esos los quitaron, únicamente pusieron los que vieron que eran genuinamente lo que decía Jesús y lo que decían los apóstoles. Y así es como se escogieron los 27. Entonces el año 382, ahí le apuntan ahí el Papa Dámaso I. Eso es importante. El Papa Dámaso I fue el que autorizó esto y dijo, de aquí en adelante no se va a mover nada. ¿Sí? Estos son los libros que nosotros decimos que son inspirados por Dios y es palabra de Dios. ¿Sí? No se van a poner más. No se van a poner más libros, ni se van a quitar tampoco. Así dijo. De manera que actualmente nuestras Biblias tienen 73 libros desde el año 382. Y como les digo, las Biblias de los protestantes tienen 7 libros de menos. Ahora, recuerden una cosa. ¿Qué Biblia usó Jesús? ¿Cuántos libros tiene? ¿Cuántos? 73. Es muy nuevo. 46 del Antiguo y 27 del Nuevo. En total, 73. Entonces las Biblias de los protestantes, de los hermanos separados, solamente tienen, las Biblias de ellos solamente tienen, ¿cuántas? 66, ¿verdad? Son 7 menos. Solamente tienen 66 libros. Y recuerden una cosa importante. Nosotros tenemos la Biblia que usó Jesús del Antiguo Testamento, con 46 libros. Eso es lo importante para nosotros. Y eso nos da a nosotros alegría saber dónde estamos. ¿Se fijan? Porque sabemos que esos libros los quitaron los enemigos del cristianismo, los enemigos de la iglesia, los enemigos de la iglesia católica los quitaron. Los judíos esos, ¿no? Bien, entonces el Papa pues junta todos los libros y con todos los obispos dice, esto es lo que aceptamos como palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, hay una persona que dijo primera vez, fíjense una cosa, ¿no? Por primera vez esto es palabra de Dios. Porque si nosotros le preguntamos a uno que no es católico, ¿quién te dice que esta es palabra de Dios? Mi pastor. ¿Y al pastor quién le dijo que era palabra de Dios? O sea, otro, y al otro cuál, y al otro, cuál. Vamos a llegar hasta donde van a llegar al pastor. ¿De cuál iglesia? De la iglesia católica. Es decir, al Papa. Hasta que llegan ahí. Entonces el primero que dijo esta es palabra de Dios no son los protestantes, sino el Papa. Dijo, esta es palabra de Dios, el año 382. Y no se va a mover ningún libro de aquí, ya. Así tiene que quedar. Y fíjense una cosa,
que ni los protestantes han quitado nada del Nuevo Testamento. No lo han quitado. ¿Por qué? Porque los ¿cómo se llama? Los pastores no les enseñan eso. ¿Ya? Eso quedó oculto. Porque si se dan cuenta que la Iglesia Católica fue la que escogió los libros, van a decir, pues, ¿qué ando haciendo yo acá? En una iglesia que no hizo la Biblia. Yo quiero estar en la iglesia que hizo la Biblia. ¿No les conviene decir eso? ¿Sí se entiende eso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se fijan? Entonces, eso es una satisfacción para nosotros, saber dónde estamos y qué alegría, fíjense eso. Porque si yo hubiera nacido en una iglesia protestante, y si yo soy sincero y busco la verdad, tenía que haberme cambiado para acá. ¿Por qué? Porque yo iba a ver que no era ya el lugar correcto. Por eso muchos pastores protestantes pasan por acá, para la iglesia católica. Es decir, los malos católicos se van con los protestantes y los buenos protestantes se pasan para la iglesia católica. ¿Sí? O sea, los que reaccionan bien, los que reflexionan correctamente, dicen, ay, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Y les cuesta trabajo porque los demás les dicen, ya se fueron con los idólatras, ya se fueron con el diablo, así les dicen, y no les hablan. Así es. Entonces, bueno, son 27 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Bien. ¿Vamos bien? Una repasadita. El Antiguo Testamento se hizo el año 200 antes de Cristo. Tenía 46 libros. ¿Cuándo se hizo esa lista de libros? Cuando se autorizó en el año 200 antes de Cristo. ¿Quién los escogió? Los judíos. ¿Cuántos judíos? 70. ¿Cómo se le llama al Antiguo Testamento de otros modos? Se le dice el canon de los 70 o el canon de Alejandría. Ajá, así se le dice. ¿Ya? Bien, luego en el año 90 se reunieron los judíos, unos judíos que estaban en contra de las enseñanzas de Cristo, en contra de los apóstoles, se reunieron y no aceptaron el canon de Alejandría. No aceptaron el canon de los 70 con 46 libros y le quitaron 7. Quedaron nada más 39. Bien. Okay. Entonces, ¿qué Biblia usó Jesús cuando estaba predicando? El canon de Alejandría o el canon de los 70. Eso es lo que usaban los apóstoles y Jesús cuando estaban predicando. ¿Sí? Ok. Entonces, continuamos. Vamos bien porque nos vamos a meter en otra cosa y media profunda otra vez. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, Antiguo Testamento 46 libros, canon de Alejandría, el canon de Palestina tenía nada más 39, son 2 cánones, o sea, 2 listas de libros del Antiguo Testamento. No sé si lo estoy confundiendo más. ¿Oye? ¿Me explico? ¿Qué libro usó Jesús? ¿El canon de qué? El canon de Alejandría, que tiene 46 libros. ¿Cómo se llama? Es el canon de Palestina, o del Concilio de Yamnia. Sí, cuando se confundan, díganme, porque yo también a veces no explico bien y luego nos enredamos. Bueno, entonces, ¿puedo pasar a la otra parte? Va a estar media profunda, a ver si no me enredo yo aquí o ustedes. A mí me costó trabajo asimilar esto, ¿no? Pero ustedes son más listos que yo. Bueno, miren, dijimos que el año 382 se hizo la lista oficial del Nuevo Testamento. Estoy hablando ahora del Nuevo Testamento, ¿eh? La lista oficial del Nuevo Testamento. Fueron 27, ¿verdad? En el año 382. Que se juntaron, que el Papa juntó los del Antiguo Testamento, que eran 46, y se formó, y quedaron entonces 73. Bueno, pero voy a hablar nada más de los 27, ¿no? Ok. Entonces el año 382 fijaron el canon del Nuevo Testamento, que son 27 libros. Bueno.
Lo hizo el Papa Dámaso el año 382 después de Cristo. Bueno, ahora voy a hablar de esto. Antes del año 382, ya la Iglesia estaba haciendo intentos por hacer una lista oficial. Hacía intentos, ¿verdad? Trataba de hacerlo, ¿verdad? Y algunos pues sí los aceptaban, otros no, y así, ¿no? Porque estaba haciendo intentos, ¿no? de ordenar eso, ¿no? Que no lo lograron hasta el año 382. Estaba haciendo intentos. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a ver, ¿cómo se sabe esto? Te voy a decir cómo se supo. En una biblioteca gigante, viejísima, que se llama en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, que está en Italia. Ahí andaba un obispo viendo los archivos ¿no? grandes, y andaba por ahí buscando cosas, ¿no? Y que se va encontrando un manuscrito viejísimo, que se lo encuentra. ¿Cuándo pasó esto? El año 1740 después de Cristo, cuando encontró ese manuscrito este obispo. El obispo se llamaba Ludovico Antonio Muratori, así se llamaba este obispo de la Iglesia Católica, ¿no? Claro. Entonces descubrió ese escrito, ese manuscrito viejísimo, ¿verdad? En el año 1740 lo descubrió. Bueno, ya murió el señor, ¿verdad? El señor obispo. Y entonces dijo, vamos a ver de qué año es esto, a ver de qué año es este manuscrito que está aquí. Y anduvieron investigando, ya que investigaron bien todo, con todo lo que se hace, estudios, todo eso, dijeron, ¿saben qué? Este manuscrito lo hicieron en el año 700 después de Cristo. El año 700. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el manuscrito? Habla del canon. Habla de un canon que había en ese tiempo, pero que no era oficial. Nomás se consideraban ciertos libros sagrados, pero no era oficial todavía. Y de cuándo cuenta ese libro, de cuándo cuenta, de qué tiempo cuenta, del año 170. A ver si me acataron, porque ya me costó trabajo entender esto. No, la verdad, no entiendo. Sí. Otra vez lo vuelvo a repetir. Sí. Andaba un obispo en el año 1740, de nuestra era, claro, en una biblioteca grande, vieja, la biblioteca, ¿verdad? La biblioteca ambrosiana, una biblioteca grande católica que está en Milán, la biblioteca ambrosiana. Entonces allí andaba ese obispo viendo cosas, ¿no? De ahí. Y que se va encontrando un manuscrito, ¿verdad? Un pergamino, un rollo, así, se lo va encontrando y va, ay, mira que se lo encontró, pues se imaginan, le dio mucho gusto haber encontrado eso. Y dice, vamos a ver cuándo lo escribieron. Y empezaron a investigar con todo lo que hay, con todas las técnicas que hay para ver cuándo se escribió. Y entonces descubrieron que ese manuscrito se escribió en el año 700. En el año 700 fue escrito. Ahora, ¿qué dice ese manuscrito? En ese manuscrito habla de que ya había una lista, intentos de hacer un canon del Nuevo Testamento. Había intentos ya tenían una lista de libros ahí, que se suponía que eran más o menos. ¿En qué año se escribió? En el año 170. Sí. En el año 70 es lo que decía ese manuscrito. En el año 170 ya había esta lista de libros. Se consideraban estos libros como sagrados. Y estos no. Estos sí y estos no. Se consideran. Pero no era una lista oficial. Porque no se hace oficial. Sí, ¿me encantaron? Sí. Está medio revoltoso, ¿no? A ver, usted explíquelo, mi hermano, a ver si ya lo entendió. Dice que
el obispo Ludovico, Ajá. en el año 1740, en una biblioteca de Milán, la Rosina Milán, descubrió un manuscrito antiguo en el año 1740, que hablaba de que ya en el año 170 ya había un canon que había escrito, pero no era oficial. Ándale, eso es. Qué bien que dijo eso, porque ya se brincó una parte, pero está mejor, se entiende mejor. En el año 1740 se encontró un pergamino de que habla de que ya en el año 170 había eso. Entonces nomás lo que le agregué fue que cuando se escribió ese, Así. porque así ya me entrego más, me queda más la cosa, ¿no? Entonces en el año 700, después de Cristo, a ese se le llama canon de Muratori, así se le llama. Canon de Muratori. Aunque no era oficial, pero así se le llama. Entonces, estamos diciendo que ya antes del año 382, la iglesia ya hacía intentos por hacer un canon, o sea, una lista de libros. ¿Verdad? ¿Ok? Les voy a dar otra repasadita, a ver si no nos enredamos más. Ok, vamos a ver. Entonces hubo un obispo, que murió, claro, que andaba buscando cosas en la biblioteca ambrosiana de Milán. En el año 1740, ¿verdad? Así es, en el año 1740 ese obispo andaba viendo la biblioteca, viendo escritos, todo eso. Y se fue, y cuál sería su sorpresa, que se encontró un manuscrito. Se encontró un manuscrito, y entonces dijo, ay, ese le dio gusto, ¿no?, haber encontrado ese manuscrito. ¿Cómo se llamaba este obispo? Se llamaba Ludovico Antonio Muratori. Entonces, ya que lo descubrió, dijo, ay, vamos a ver cuándo lo escribieron. Entonces empezaron a hacer las investigaciones, ya dedujeron que ese manuscrito era del año 700 después de Cristo. Ok. Y después dijeron, bueno, ¿y de qué habla ese manuscrito? ¿De qué habla? Habla de que en el año 170 ya había una relación de libros del Nuevo Testamento, que había una lista de libros que eran intentos que hacía la Iglesia Católica por hacer un canon ya oficial. Ok. Entonces, no sé si ya lo tratamos. ¿Sí? Ahora sí ya. Pasamos a la otra sección. Ok, pasamos a la otra sección, ¿ok? Muy bien. Entonces, el año 382, el Papa Dámaso I fue el que hizo la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Juntó todos los libros del Nuevo Testamento, revisó el canon de Muratori también, todo lo que tenía que revisarse. Ciertos libros del canon de Muratori no entraron. Ciertos libros del canon sí entraron, de Muratori, en el año 382. Entonces, la primera persona, o el primer pastor que dijo, esto es palabra de Dios, con 73 libros, fue la Iglesia Católica. No la Iglesia Protestante, no había Iglesia Protestante en ese tiempo. ¿Y fue ese obispo Dámaso I que dijo? Fue Dámaso I, sí. El que dijo, Esto es palabra de Dios. Fue el primero que dijo, esto es la palabra de Dios. Y no se va a mover de aquí en adelante ningún libro. No se le va a quitar ningún libro. Va a quedar fijo ya. Ni se agregan, ni se quitan. Y hasta la fecha, tenemos la Biblia nosotros con 73 libros. Entonces, pero como ya vimos, el canon de Yamnia, quitaron 7 libros. Es decir, el canon del Antiguo Testamento, quitaron 7 libros, del año 90 después de Cristo. Pero nosotros, como católicos que somos, nos interesa qué Biblia usó Jesús. Y fue la Biblia de Alejandría. ¿Con cuántos libros? 46. Bueno, eso es algo bonito porque nos hace a nosotros ver dónde estamos, en qué iglesia estamos. Gracias. Es la iglesia que hizo la Biblia. Qué bonito es eso. Y es algo bonito descubrir estas cosas.
¿ok? Yo les decía, si yo estuviera en una iglesia protestante, yo tendría que cambiarme para acá, porque me costaría trabajo como les cuesta lo que se pasan para acá. Pero si soy sincero, tendría que hacerlo. ¿Por qué? Porque descubren cosas que dicen, pues ¿qué estoy haciendo acá? Si esta no es la iglesia que hizo la Biblia. Yo me paso a la que hizo la Biblia. ¿Okay? Eso es algo bonito. Entonces, ya captamos eso para pasar a otra parte. Bueno. Entonces, decimos pues que la Biblia entonces se hizo el año, ¿qué? 382. ¿Qué es? ¿Cómo es que se hizo? Aquí no se trata de decir quién la escribió, no, quién la hizo. ¿Qué quiere decir quién la hizo? ¿Quién dijo, a ver, traigan ese libro de allá de Éfeso? A ver, traigan esa carta de Corinto. A ver, traigan esa carta a los romanos. Traigan, así, se fue juntando. Ya después que las juntó, las escogieron. Dijeron, este sí, este no, este sí, este no. Ok, total, 73. El canon de Alejandría lo juntan con el Nuevo Testamento y suman 73. Así fue como nació la Biblia, como salió la Biblia. Y entonces la primera persona que dijo esta es palabra de Dios fue el obispo de la Iglesia Católica del año 382. Como les decía, había más libros. Está el libro de el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás y muchos otros. ¿Verdad? A esos libros se le da un nombre especial. Se le dice libros apócrifos. Ese nombre se le da a esos libros. Ahora vamos a ver otra cosa. ¿Por qué aunque ya se lo saben con la explicación, pero vamos a dar otra repasadita? ¿Por qué escogió los libros de la Biblia la Iglesia Católica? ¿Por qué? Aunque ya se lo saben, pero vamos a dar una repasadita más. Vamos a ver 1 Timoteo 3:15, ¿qué dice? Me retraso. Ajá. Me retraso. Sí. Sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios viviente, con un fundamento de la verdad. ¿Allá cómo dice? Dice, para que si me retraso sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Ok. Dice que es la base y la columna de la verdad. Vamos a entender una cosa sobre la verdad aquí. La verdad con mayúscula y la verdad con minúscula. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la Biblia se usan dos palabras. Buscamos, a veces vemos en la Biblia la palabra la verdad. Cuando dice, por ejemplo, cuando sanó a un enfermo, Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y ya una mujer dijo, a mí, y yo fui, porque yo tomé el no antes. Y entonces dice la Biblia, y dijo, confesó la verdad. Esa es la verdad con minúscula. La verdad con mayúscula es la palabra de Dios. Entonces le dice a la Biblia, se le dice a la verdad. Lo que predicaba Jesús es la verdad. El Evangelio es la verdad, con mayúscula. Jesucristo es la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. ¿Sí? Eso hay que, si quieren, escríbanlo para que no se les olvide. Porque a veces dicen, bueno, ¿por qué? Porque en la Biblia en muchas partes dice, y están en la verdad. Y son de la verdad. Eso quiere decir que están siguiendo el camino de Cristo, están siguiendo lo que dijo Jesús. Eso quiere decir. Bueno. Dice, es la base, entonces la iglesia, es la iglesia de Dios, columna y base de la verdad. Ok, dice, la iglesia es la columna y la base de la verdad. ¿Cuál iglesia? ¿Me pueden decir cuál iglesia? ¿La iglesia de los testigos de Jehová? ¿La vida de los mormones? ¿Cuál iglesia? A ver, ¿cuál? La iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús, la única que había, la iglesia católica. Entonces, la que es columna y base de la verdad es la iglesia católica, no otra. No había. Entonces, esa es la que sostiene. ¿Por qué? Miren, aquí está la verdad, ¿no? Aquí está la verdad. ¿Se fijan? Aquí está. Le ponemos una columna aquí así, que es la iglesia. ¿Cuál? La iglesia católica, que está sosteniendo
la verdad. Porque la Biblia salió de la Iglesia Católica. Columna y base de la verdad. Ok, ¿sí se capta? Bueno, entonces, ¿Me puede decir el nombre del Papa? Dámaso primero. Así, el Papa Dámaso primero dijo: esta es palabra de Dios, no se va a mover de aquí nada. Ni se le agrega, ni se quita. Y así es como tenemos nosotros la Biblia con 73 libros, que la Biblia de los que no son católicos tiene nada más 66 porque tienen el canon de Palestina. El canon de Palestina nada más tenía 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Quién quitó esos libros? Eran 46, lo quitaron los enemigos de Jesús, los judíos, que no estaban de acuerdo con los cristianos, con la iglesia que Cristo dejó, no estaba de acuerdo con la iglesia católica, y se reunieron: vamos a quitar estos libros. ¿Por qué? Porque están escritos en griego. Esa es una cosa. Y la otra cosa es porque se parece mucho al cristianismo, hay que quitarlo. Esa fue la razón que los quitaron. Entonces, por eso es que ellos, los que no son católicos, tienen ese canon, el canon de Palestina. Bueno, muy bien. Entonces decíamos que por qué la Iglesia Católica fue la que escogió los libros, porque la Iglesia Católica es la columna y base de la verdad. Y también porque esta cita bíblica no la puse, Juan 21, 15, 17, vamos a ver, ¿qué dice? Esta no la puse ahí. Vamos a ver por qué razón. También aquí hay otra cosa más, otra cosa buena que ver aquí. Juan 21, 15, 17. Vamos a ver qué dice. Les voy a dar una introducción. Recuerden que ya había dicho Jesús en Mateo 16, 18, había dicho Jesús así: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bien, ya había dicho Jesús anteriormente. Cuando Jesús resucita, muere, resucita, se vuelve a reunir con los apóstoles y le reafirma a Pedro lo que ya le había dicho. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Es el 15, 17? Juan 21, 15, 17. Dice: cuando terminaron los desayunos, Jesús les preguntó a Simón Pedro. A Simón Pedro, ajá, ¿qué le dijo? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ajá. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos. Hasta ahí, apacienta mis corderos. ¿De quién son los corderos? De Jesús. ¿De quién son las ovejas? De Jesús. Le está encargando los corderos. Ahora, ¿qué más dice? Le dijo Jesús y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Cuida de mis... ¿De quién son las ovejas? De Jesús. ¿A quién se lo está dejando encargadas? A Pedro. Ya le había dicho anteriormente: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le está reafirmando ahora que cuide su iglesia, que cuide sus ovejas. ¿Otra vez qué más dice? Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Ok, ¿se fijan entonces por qué la Iglesia Católica es la que tiene que escoger los libros de la Biblia? Porque hay un pastor, no de la iglesia protestante, sino un pastor que Jesús le dijo que cuidara sus ovejas. Y ese pastor es Pedro. Simón Pedro. Y el sucesor de Pedro, el año 382, fue el que dijo: estos son los libros que van a componer la Biblia. De ahí para adelante no se mueve nada. Bien, no sé qué hora sean. Ya se me pasó el tiempo. Las 7:35. Entonces ya se me pasó el tiempo. Ok, lo último nada más les voy a decir esto. Actualmente hay muchas Biblias que se imprimen por diferentes iglesias. Ustedes ya con base en esta lección pueden discernir qué Biblia usar. Si ustedes tienen la que tiene el canon de Palestina, bueno,
Quieren usar la Biblia que usó Jesús con 46 libros, que es la Biblia de Alejandría. Okay. Entonces, eso nos sirve mucho a nosotros para saber dónde estamos, por qué estamos, y poder dar razón de nuestra fe. Decir nosotros en qué lugar estamos. Para eso, pues tenemos que estudiar bien esto, ¿verdad? Y como les vuelvo a repetir, esto no es para pelearnos con nadie. A veces es muy difícil el diálogo. Hay que pedirle a Dios que nos dé paciencia. Yo hago eso, Dios, Señor, dame paciencia. Que no conteste, sino que espere que hablen los demás y después yo contestar. Pero tienen uno que estudiar, por si no, que va uno a contestar. Bien, pues entonces con esto terminamos. Ahorita les doy la lección. Vamos a hacer nuestra oración final. La Biblia latinoamericana es la que tiene los 46. Así es, sí. Hay otra lección de la Biblia, pero ahí es donde hablo de eso, pero ahorita ya con esto, ¿no? Bueno, vamos a ponernos de aquí para hacer nuestra oración final. Te damos gracias, a Dios, por habernos concedido este momento para estar reflexionando en tu palabra, la palabra de Jesús, la verdad que nos lleva a la vida eterna. Síguenos concediendo, danos hambre de ti, hambre de escuchar tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Danos tu bendición, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues aquí les va la lección. Ah, sí, va a haber un retiro para mujeres. Y va a ser